Bueno, ¿estamos? ¿Estamos todos? Bueno, arrancando. ¿Se escucha sin el micrófono o no? Sí, sí, si hace falta lo... Bueno, Bueno, acá está Pablo Balagarela, que algunos me conocen, otros no. licenciado en Kinesiología y fisioterapia. Estudió en... Soy egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, ya va a ser 20 años ahora en octubre. Tengo un consultorio particular, consultorio privado. Y la idea de la exposición que me invitó César, agradecido, hace mucho que no lo hago, así que es medio informal, estuve revisando un poquito todo el material de estudio que tenía. Y bueno, rescaté algunas cositas que me parecen importantes, porque hay cosas muy finas que es más específico a la profesión. Entonces yo traté más o menos de buscar algunas cositas, van a pasar por alto algunas otras en este PEM, y sacar dos o tres temas importantes que me parecen como para que se pueda entender al público en general. Entonces vemos cómo sale. Hace mucho que no lo hago, así que pido disculpas si no sale bien. Bueno, como les decía recién, es un PEM que tengo de un profe muy importante. Él es médico del MAPASI. Tengo la suerte de conocerlo y tengo la suerte de todavía seguir conociéndolo y de lograr algunos pacientes en común. Y esta charla fue en el año 2006-2007, que son las lesiones deportivas en el campo de juego. Como van a ver ahí, un PEM muy básico, muy sencillo, con algunas descripciones más o menos de lo que uno quiere informar. Bueno, lesiones deportivas en el campo de juego, un tratamiento, evaluación. Yo lo voy a tratar de ser específico en cuanto a mi profesión, no me voy a involucrar demasiado en el área traumatológica. Yo lo voy a desarrollar desde el concepto puntualmente rehabilitador. Por eso voy a pasar medio rápido y por alto algunas cuestiones, que es un machete como para ir yo sacando algunas dudas también, y bueno, ir trabajando bien. Entonces, como vemos, lesiones deportivas en el campo de juego. La atención médica en el campo de juego exige una adecuada preparación que nos habilita a tomar medidas correspondientes para prevenir y resolver los accidentes deportivos. Esto es muy importante, el concepto del médico dentro de un campo de juego. El médico, tenemos un médico de equipo y que se divide en varios profesionales, o sea, forman el equipo médico varios profesionales de salud. Ya vamos a ver este cuadro, qué tipo de profesionales son muy importantes dentro de un campo de juego. Esto es más relacionado a la parte puntualmente de alto rendimiento, pero yo voy a tratar de ubicar en lo que es que nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es el deporte amateur. El tratamiento involucra del médico, ¿no es cierto? Involucra un conocimiento de la técnica del deporte, es muy importante. El médico que está dentro de una cancha de fútbol, de una cancha de básquet, de una cancha de rugby, ¿sí? Es muy importante conocer técnicamente el deporte. Al conocer el deporte, nosotros siempre, y yo siempre lo remarco con los profes que me lo dijeron, hay que tratar de mirar siempre. Nosotros venimos a una rehabilitación de un jugador X, en cualquier deporte. Lo que tratamos de hacer es seguir mucho al jugador y no estar tan focalizado en lo que es el deporte en sí. ¿Sí? Esto es una cuestión más bien de lo que es el rol, en este caso, del kinesiólogo dentro del deporte que estamos a desarrollar. Bueno, conocimiento del medio ambiente en el cual se desarrolla, lo que acabo de explicar, y la comprensión de la psicología del deportista en competición. Insisto que esto es muy evocado al alto rendimiento, entonces hay que tener muy en cuenta cómo trabaja el deportista o cómo es el deportista en el alto rendimiento. Yo tuve la suerte de conocer jugadores ahí en Boca y te das cuenta que son muy ñañosos en muchos aspectos, físicos, emocionales, personales. Entonces es muy importante que el rol del médico cumpla una función importante dentro del jugador en sí. Bien. El objetivo, hay que evaluar tipo y severidad de la lesión.
cuando vos estás trabajando, yo siempre lo vamos a abocar al fútbol, tenés que ver bien, cuando vos entras al campo de juego, ver qué grado de lesión tiene. Focalizar en el jugador y prestar mucha atención a la lesión que tiene. Si estamos capacitados, fíjense que después dice, brindar primer auxilio en forma adecuada, determinar el retorno al campo de juego, es decir, si lo sacamos al campo de juego, yo siempre lo cuento como una lesión muy puntual en la selección argentina, cuando fue la lesión de Gago. ¿Ustedes se acuerdan? Como que sí, que no, que me voy, que déjame, Dani, déjame, que quiero jugar, déjame. Y Daniel decía, no podés seguir, no podés seguir. Bueno, eso es muy importante dentro del médico. Estaba Luis García, que es el kinesiólogo, y Dani, que es el médico, en este caso de la selección argentina, fue jugador de fútbol, yo tuve la suerte también de conocerlo, fue jugador de fútbol de Argentino Junior, después por una lesión en la rodilla, tuvo que dejar de jugar, y bueno, y por medio de contacto en el AFA, logró entrar dentro de la selección argentina. Bueno, ahí decimos, imponer nuestra autoridad frente a la lesión, y en último caso se derivan las patologías especialistas. Eso ya no es cuando es fuera del campo de juego, que el paciente no vuelve a entrar, se deriva a algún profesional específico. Si voy muy rápido y me trago, díganme y voy frenando, porque esto hace mucho que no lo hago, así que vamos armándolo. Bueno, las lesiones deportivas, las de emergencias. Esto, yo siempre, por eso yo lo saqué, porque me parece importante tener los conceptos claros. Cuándo sale un deportista, si tiene que volver a entrar, qué tipo de lesión tiene, por eso es el grupo y los médicos del equipo. Yo me acuerdo, tengo un colega, Pablo Jiménez, que trabajó conmigo, creo que porque estaba en la Ferrere. Y hubo un accidente de un jugador que fue una muerte súbita, él estaba ahí, tuvo que entrar. Bueno, fue una situación bastante engorrosa porque la decisión, cuando Pablo me contó, fue bastante rara porque no sabían en ese momento cómo trabajar dentro de la situación que les había pasado, así que fue bastante traumático. Bueno, volvemos. Las de emergencias, traumatismo de cráneo, traumatismo raquimedular, un paro cardiorrespiratorio. El traumatismo raquimedular, ¿saben lo que es? Es una lesión de lo que es toda la columna vertebral. Hablamos desde columna cervical a columna lumbar. Es toda la lesión, todo el traumatismo raquimedular. Y, bueno, como conocerán, un paro cardiorrespiratorio. Las de urgencias, fracturas expuestas, ahí nos involucramos mucho nosotros, fracturas expuestas, fracturas cerradas, las luxaciones y las heridas cortantes. ¿Se entiende la diferencia entre fracturas expuestas y fracturas cerradas? Más o menos, ¿están dentro del concepto? ¿Sí? Las expuestas son las que nosotros decimos vulgarmente, o como se dice, son las que salen hueso hacia afuera. ¿Sí? Esas son las expuestas. Las cerradas, no hay el hueso, digamos, no sale, no se hace exógeno, no sale hacia afuera. Y las heridas cortantes. Bueno, y las severas, que ya son los esguinces de rodilla, los esguinces de tobillo y las rupturas tendinosas. Si hay, párenme si voy rápido, si no entienden, esto por aquí se entiende un poquitito, un poco una entrada para después, es media horita, ¿no? Sí. Es para lo que yo, bueno, quiero apuntar si hay tiempo. La correcta decisión dependerá la correcta decisión del médico, a ver qué hacemos, dependerá de la capacidad y experiencia del profesional que deberá tomar la decisión en segundos si el atleta puede y debe continuar la práctica deportiva. Clarísimo. ¿Se entiende? Es decir, yo lo saco al jugador, estoy con el jugador y tengo que resolver en ese momento entre el médico, kinesiólogo y demás profesionales si vuelve o no. Las consecuencias después son bastante complejas, porque siempre él contaba, bueno, yo le cuento acá, Luis García también hizo un par de cursos y cuando tuve la suerte de verlo, siempre me acuerdo el negro, ¿cómo era el jugador de Boca? El negro jugaba de 4. Ibarra. El negro Ibarra. Negro Ibarra jugó muchos años con los ligamentos cruzados rotos al fútbol, por ejemplo, mucho tiempo. Y él como, en el curso estábamos, ¿cómo? Lo que pasa que tenía una pierna así, tremenda, un hipertrofismo infernal, entonces pudo en la última etapa de jugar. ¿Qué pasa? Nadie sabe nada, nosotros nos enteramos ahí también. ¿Qué pasa? Hay mucho costo en el medio si él dejaba de jugar. Estaba de titular, ¿sí? Algún pase a alguna liga más superior o inferior,
Entonces, ese tipo de decisiones es muy importante tomarlas cuando un jugador sale del campo de juego. Y te interrumpo, Pablo. Sí, sí. A veces ocurre que en rotura de ligamento a un jugador le ocurre el accidente y lo notan 10-15 minutos más tarde. Esos 10-15 minutos más tarde gravitan. Sí, vuelvo a meterme en la lesión de Gago, porque eso fue algo reciente. Fíjate, dijo, déjame. No, déjame. ¿Qué hicieron los médicos? Tuvieron que salir. El jugador siguió jugando hasta que en un momento quiso frenar, creo que fue así, y volvió a sentir un dolor. El tiempo te lo va a marcar el jugador cuando quiera seguir jugando. Cuando intente hacer algún trabajo más específico, el ligamento le va a doler y automáticamente va a pedir el cambio. La gravitación tiene que ver con eso, es decir, yo no voy a esperar, el jugador me lo va a determinar automáticamente cuando le duela. A lo mejor puede seguir y está jugando. Sí, ¿Se puede continuar en la cancha con...? Yo te digo, se me cortaron los dos cruzados de la rodilla derecha, se me hizo una... Sí, es una inflamación, edema, no dolor. podía caminar, o sea, así nomás como salí, me sacaron. Sí. No pude continuar, es un Ahí dolor está. tremendo, Ahí está. total, porque no sé si... Ahí está la diferencia. Yo te marco algo de alto rendimiento y algo del amateur. O sea, es lo mismo. La ruptura del ligamento está. Los tiempos lo va a decidir el jugador. Va a gravitar en la decisión del jugador. Vení, salí y quieres jugar. Bueno, jugar. Probá, ya está. Vos evaluaste. Vos hablaste con el médico y dice, está roto el ligamento. Porque vos tenés maniobras específicas. Maniobra del Ashman, maniobra del pivot. Hay un montón de maniobras de cajón anterior, posterior, que se deciden rápido. ¿Tiene que ver con la masa muscular también? Claro. Es un antecedente del cual puede seguir o no en el campo de juego. Eso después lo va a decidir. Vos a lo mejor quizás te mal torció, un dolor infernal, tuviste que salir. No tenés mucha chance de seguir. ¿Sí? ¿Y no es desautorizarlo al profesional, al querer No. seguir? No, porque la decisión... Por eso yo hablaba de jugador, hay otro jugador sinóptico donde, termina en una llave, el jugador es la prioridad. ¿Sí? Después tenés cuerpo médico, preparador físico, kinesiólogo, nutricionista, psicólogo, Entonces el jugador es el que va a decidir. ¿Sí? O sea, vos podés marcar una situación, pero el jugador es el paso uno. El jugador, lo hablo de fútbol, lo hablo de básquet, lo hablo de rugby, lo hablo como atleta, lo hablo de lo que sea. ¿Sí? Pero el jugador es el que va a tener la decisión. Yo lo voy a ver y yo internamente con el médico voy a saber, no va a aguantar. Le estribamos, le hacemos un vendaje, le hacemos un taping, lo que vos quieras. Hagamos que hizo un taping, una cosa así rápido. Estaba Luis, sacó, vendó y siguió y estaba roto. No pudo jugar más. Ya está, un parche. Y tuvo que salir. Ya está. Pero bueno, no me quiero meter demasiado en ese terreno. Traumatismo del cráneo. La causa de mayor mortalidad en accidentes deportivos. Las muertes súbitas. Sí, creo que lo dice. Bueno, las muertes súbitas y demás. Los tipos, la simple, que son los chichones, y la contusión cerebral, que son con o sin pérdida de conocimiento. Los gradientes, que son los grados de lesión, tenés el leve, el grado 1, el grado 2 y el grado 3. El 1 es el leve, que son la confusión sin amnesia y ni pérdida de conocimiento. La confusión de grado 2, que es el moderado, que es la confusión con amnesia sin pérdida de conocimiento, y el grado 3, que es el grave, con pérdida de conciencia. Medio rápido. Principios básicos, primeros auxilios. Por esto tampoco quiero meterme demasiado en esto, pero son los distintos tipos de auxilios o de primer auxilio que tenés que tener. Vamos a pasarlo medio rápido a esto porque yo quiero ir un poco a lo que lo tengo en otro sitio. Bueno, RCP, en el momento de la lesión o de una situación límite, tener siempre este tipo de situaciones donde médico, kinesiólogo y demás profesionales puedan resolver rápida la situación. Cadena de supervivencia. Esto siempre lo marcaron como importante. Traslado al campo de juego en bloqueo. Mientras que yo hago RCP, alguien está llamando a la ambulancia o emergencias. Seguimos con el RCP y el traslado de la ambulancia al centro asistencial. Eso lo llamamos en bloqueo. Es decir, cada médico tiene un rol específico y rápidamente se lo saca. Estamos hablando de un caso traumatismo del cráneo y demás, ¿no? Rápidamente se trabaja en bloqueo y se lo deriva a un centro asistencial.
Bueno, esta muerte súbita. Eso es un documento, bueno, no recuerdo específicamente qué es así en FEMEDE, pero es un examen de aptitud médico-deportiva, que es esto que Marita o los profes, ahí Tania, lo importante de los exámenes médico-deportivos, un ecocardiograma de reposo, un examen físico, una historia clínica, que obviamente el alto rendimiento está. En el amateurismo eso generalmente no se pide nunca. Es muy raro que se pide. Hablaba de lo anterior que hablaste también del tema del traslado, del llamado de emergencia. En la charla del otro disertante anterior se habló de que no hay ambulancias ni médicos dentro de la cancha. Por eso yo lo refería, porque esto hablamos siempre, el profe Hernán hablaba de lo que es alto rendimiento. Cuando vos lo volcas al amateurismo, estamos a veces escuchando al profe y todos laburamos, la mayoría dentro del amateur. Es una realidad. Los que laburan en alto rendimiento son ellos, que nos exponen a nosotros. Nosotros los recursos que tenemos, y todos decimos lo mismo. No tenés ambulancia, no tenés un médico de equipo, no hay. Cuando estás fuera de la tribuna, tenés que salir corriendo a ver qué tiene el jugador. Bueno. Ni un desfibrilador. Bueno, Aníbal, eso es importantísimo. Después creo que en una parte acá del PEN lo marcan. Es fundamental el desfibrilador. Fundamental, pero bueno, eso estamos siempre con lo mismo, pero bueno, es así. Bueno, vamos. Ahí está. Ahí tenés. Un cardiodesfibrilador y los equipos de RCP. Eso es fundamental. Fractura expuesta, las urgencias de traslado inmediato, no tocar, cubrir con apósitos, de un lavado, se llama una pared, se hace un lavado rápido de la lesión y automáticamente se deriva. Con los cuidados son las férulas inflables. No sé si alguien conoce las férulas inflables. En emergencia de guerra se inflan, entonces estabilizas automáticamente la fractura y mandás. Bueno, ahora vamos a mostrar ligamento. Eso LCA significa ligamento cruzado anterior de rodilla. ¿Sí? Es un mecanismo indirecto y maniobra en el campo de juego, yo decía, la maniobra del Ashman. La maniobra del Ashman es una maniobra que se realiza para ver cómo están los ligamentos cruzados anterior puntualmente. Es maniobra del Ashman, maniobra del cajón anterior para el cruzado anterior, maniobra del cajón posterior para el cruzado posterior, los bostezos articulares, ¿sí? Que ahí mide la inestabilidad también lateral, es decir, ligamento lateral interno con ligamento lateral externo. ¿Sí? Son maniobras muy específicas para evaluar rápidamente, digamos, es algo más subjetivo, porque uno evalúa con esas maniobras y vos siempre la comparás con el lado sano. En ese momento tenés que vos saber, cuando haces una maniobra, si hay mucho juego articular, evidentemente hay algún tipo de lesión. ¿Sí? Bueno, las luxaciones son las de urgencia, maniobra de reducción del campo de juego. El signo de pregunta lo puso el profe para realmente es difícil determinar o hacer una reducción dentro del campo de juego. Una reducción es cuando vos tenés una luxación, supongamos una subluxación rotuliana y tenés que hacer un ajuste rotuliano. A veces es difícil hacerla en ese momento para que puedas seguir jugando, por eso siempre lo ponía en el campo de juego, porque a veces es recomendable salir, evaluar bien fuera del campo de juego y recién poder volver. Bueno. El esguince de tobillo, bueno, hay que evaluar bien, de tender a hacer un esguince de rodilla con alguna lesión ligamentaria o sea una fractura del mandibulo. Ahí es donde viene la coordinación del entrenador, del médico. ¿Sí? Evaluar si ese esguince, bueno, la gravedad del esguince podrá continuar a la práctica deportiva. Lesiones musculotendinosas, bueno, desgarros, ya saben lo que es los desgarros, son rupturas fibrilares, ¿sí? Rupturas tendinosas. Las rupturas tendinosas generan una impotencia funcional con dolor e impiden continuar en el juego. De lo que hablamos recién, lo volcamos a las lesiones tendinosas. Es lo mismo, me desgarré, intento jugar, quise hacer un trapito excéntrico del isquiotibial, una patada ahí, cuando hago la patada, me tiró la primera, me tiró la segunda y ya no me puedo. Igual los jugadores hacen esto, ¿sí? O hacen esto, y se me tiró, ya está, hay lesión muscular. Es así. Bueno, otras patologías más leves, como la fatiga muscular, las contracturas, el médico debe evaluar y decidir si está apto para continuar. Generalmente cuando son lesiones así, juegan un rato más, juegan. El riesgo está, pero no lo vas a sacar del campo de juego ni feo, es literal, no lo vas a sacar si estás jugando en un
un partido importante. ¿Sí? Bueno, eso es un poquito como para arrancar. Tengo un ratito más para hablar un poco quiero hablar un poquito de lo que es lesiones de ligamento cruzado, perdón la improlijidad, lo mío es más, estoy fuera de la tecnología, así que vamos a tratar de ir como hacemos lo de los... ¿Se entendió más o menos, chicos? Es algo muy básico, muy sencillo, no voy a entrar en detalle porque, ¿sí? Ahora, de lo que dijiste mientras haces la carga esa. Sí. ¿Por qué en el momento ese de la decisión el jugador elige seguir jugando a cuidarse? Buena pregunta. Pero a mí no me saca eso. Muy sencillo. Te lo dice el amateur. Sí, seguro. Y te lo dice el alto Yo rendimiento. también lo pienso, pero llega el momento en el que digo, ¿por qué no? Si el que va a entrar está en mejores condiciones que yo. Va a querer seguir jugando. Depende de los jugadores, Exactamente. de los deportistas. Algunos se avienen y otros no. Lo ideal es que lo saquen, pero andá a sacarlo vos, alguno que tenga peso Claro. en el equipo. Sí, seguro. Por eso. Claro. Los Literal. médicos, los kinesiólogos siempre te lo van a querer sacar. Yo te lo voy a querer sacar. Claro. Yo. Es lo que hablaba vos de Ibarra hoy, ¿verdad? O sea, cualquier jugador que está jugando, si salgo pierdo la titularidad, si me quejo de la lesión. Pero la etapa de la lesión, la primera etapa es la negación. Niego que estoy lesionado. Hasta que llegara la aceptación, después tardaba una banda, pero Claro. eso depende de cada persona. Eso es muy... Exactamente. Es más de lo mismo lo que voy a decir, es más o menos lo que está diciendo él. Y yo, bueno, ahora no me acuerdo, pero bueno, ahí, como te decía, el jugador es el que va a tener la última palabra. Esto es millones, hay fortuna. Se ve, sí, además. Es así. Se ve a diario. Y el amateur que está, pará, no me saques, me tiró, pará, no me saqué, dame un minuto y seguís. Es así. Bueno. Yo estuve medio rápido, esto también dentro del curso de especialización que hice, esto lo dio el Chino Fernández, que fue médico de la selección argentina, también en AFA, estuvo creo que fue, ahí tengo estuvo desde hoy acá lo tengo, creo que lo tengo, bueno, fue del 90 y pico, casi al 2000, fue el Chino Fernández, fue médico de la selección argentina de fútbol. Después entró Daniel Martínez. Bueno, ahí está. Jorge Fernández, ahí lo describe, kinesiólogo del Departamento Médico de Selecciones Nacionales de AFA, coordinador del Departamento de Rehabilitación CEPRED, que es un centro de rehabilitación muy alto de rendimiento y rehabilitación, ahí en Buenos Aires, y Fundación Avanchi es el nombre de un médico muy importante también que creó esta fundación para lo que es alto rendimiento. Socio fundador y actual vicepresidente de la Asociación de Kinesiología del Deporte, jefe de servicio de Kinesiología del Politécnico del Docente en Osplan, docente de la Universidad Abierta Interamericana. Yo lo fui rescatando porque me pareció muy importante. Ahí está el Chino Fernández, que está ahí de bigotita. De acá, de la punta, del primero. Sería comenzando de mi izquierda. Bueno, el diagnóstico, acá un poquito a ver, como decía, de lo que es de evaluación y tratamiento kinefisiátrico de las lesiones de rodilla. Vamos a ir medio rápido, pero de rodilla vamos a hablar de inestabilidad, de lesiones meniscales y voy a puntualizar en lo que es la lesión, la rehabilitación kinésica. Esto me parece importante. Cuando uno viene al consultorio, generalmente va al traumatólogo. A veces vienen algunos y te dicen, Pablo, ¿me puedo ver la rodilla y demás, lo que el otro? Esas son las preguntas que uno siempre está acostumbrado a hacer. Algunas no las hace siempre. Evalúas primero con las distintas maniobras y después vas a un interrogatorio más subjetivo que eso. La edad de actividad, si es lado dominante o no dominante, si soy zurdo o derecho, de qué lado fue la lesión, cuál es la localización y el tipo de dolor, la forma de aparición, si me apareció, no sé, en un golpe y apareció el dolor o fue progresivo, fue de menor a mayor. Entonces te viene a dolor cuando el dolor ya no da más. Entonces vas haciendo preguntas bien puntuales. Si produjo algún sonido durante el accidente, en caso de que sea una lesión directa, si hubo un crujido o un chasquido.
y si sufrió algún bloqueo de la articulación o siente que no puede dominar la pierna. Eso cuando hay lesiones de menisco. ¿Sí? Que yo creo que se me traba la rodilla. Hice así, crack, me sonó y se acomodó. Bueno, todo ese interrogatorio es importante para vos tener alguna orientación en cuanto a la lesión que puede llegar a tener. Yo lo hablo, chicos, yo lo hablo desde la materia, desde mi consultorio, no lo hablo en alto rendimiento porque fue hace mucho tiempo, la suerte de estar y es asfixiante. Bueno, se echó la rodilla en forma rápida luego de 12 a 24 horas, esto conociendo lesiones ligamentarias y demás, esto te va a orientar bastante para saber qué tipo de lesión de rodilla fue, qué tipo de movimientos aumentan o calman el dolor. La inspección, ¿sí? Vos lo ves, evaluás desde la subjetividad en la palpación y también inspección desde la marcha, caminar, cómo caminan, si es asimétrico, si duele, si no duele, incisiones quirúrgicas o cicatrices, simetría de miembros, sea una hipertrofia o una atrofia, el dibujo lo marca, si el músculo está aumentado de tamaño o no tiene ningún tipo de volumen o masa muscular. Cambios de coloración en la piel, deformidades, el valgo, algunos saben lo que es el valgo, el varo, ¿sí? El valgo cuando va la pierna hacia adentro, el varo hacia afuera, la flexión o el genus recurvatum cuando va la pierna en hiperextensión. El ángulo Q es una medición que se da de la línea ilíaca anterior-superior a la base de la rótula y la otra línea va desde la rótula a la TAT, a la tuberosidad anterior de la tibia. Es un ángulo que se mide para ver la simetría de lo que es los miembros inferiores. Y siempre inspeccionar toda la cadena cinemática, es decir, cómo trabaja biomecánicamente el cuerpo, cómo funciona desde cadera hasta rodilla, cómo se trabaja. Entonces a vos te da parámetros, conociendo lo normal, te da vos mediciones o parámetros de la anormalidad. Por eso dice cambia en cinemática y en forma bilateral. Si yo tengo una lesión, entonces vamos comparando cómo va la marcha, ¿sí? Cómo funciona un lado y cómo funciona el otro. Por eso es muy importante en esto, y siempre nos remarcan conocer toda la biomecánica. Bueno, hablaba de la palpación, ¿sí? Todo lo que es anatomía o estructuras musculares, cuádriceps, recto interno, aductores, sartorios, bueno, algunos están colocados en tema de los músculos, pero bueno, son todos los músculos de la parte de los cuádriceps, ¿sí? La rótula, los cóndilos femorales, las mesetas tibiales, todos los componentes de la rodilla. ¿Sí? Por eso quiero pasar rápido para no entrar en detalles. En la palpación, ¿cómo está? Bueno, estos son gráficos de todos los componentes articulares. ¿Sí? Por eso es importante evaluar la interlínea articular, que es acá. Entonces vos palpando de este lugar, vas evaluando cómo está la rodilla. Vuelvo a insistir, las maniobras, los movimientos, la marcha, pero es importante de esto marcar sobre la palpación, hacerla sobre la zona interlínea articular. Estamos sobre lo mismo, esto es una vista de perfil de todos los componentes articulares. Está buenísimo, pero será para otra charla, ¿sí? Está bueno. A mí me gusta, sí, está bueno. Bueno, en el hueco popliteo se palpa el ligamento posterior anterior, posterior interno, posterior anterior, posterior externo, ¿sí? Los ligamentos diversos de lo que es lado externo y lado interno de rodilla. Sigo. Esto es importante, los estudios complementarios. Porque lo que nosotros hacemos es más subjetivo, lo evaluamos desde el conocimiento nuestro. Pero esto es lo que va a determinar la lesión objetiva sería, que es la resonancia magnética, me parece muy importante. El centellograma, que es puntualmente nuestro contigo, el centellograma, te mide digamos, eso no sé, porque tengo dudas, mide las áreas anormales o lesiones en los huesos. Te da tumores, te da desgaste óseo, te mide la densitometría ósea, en fin, hay varios. Perdón, Sí. ¿tiene que ver con artritis, el hueso? Sí, sí, el centellograma lo puedes medir también, artritis, artrosis. Sí, Sí. hay otras mucho más cómodas, no sale nombre. Ecografía. No, de la ¿puedes liberación. contar con este centellograma? Aparte de la artritis? Yo lo noté, porque ahí tenía dudas. Tumores óseos, fracturas, infecciones óseas. ¿Sí? Eso más o menos un poco general. Bueno, ahí está la resonancia nuclear magnética, rápida visión, cruzado posterior que no lo vamos a tocar, cruzado anterior, ¿sí? Alcanzan a ver la flechita acá, ¿sí? Ahí es la inserción del ligamento cruzado anterior sobre la meseta tibial,
Esto es una radiografía, una resonancia normal. Fíjense acá, como está desprendida la inserción del ligamento. ¿Sí? Eso, cuando te vienen, esa es la imagen que vos ves de la lesión. Eso es algo bastante complejo, la lesión, porque se desprende automáticamente de la meseta tibial. Por el tipo de recorrido que tiene el ligamento, que va desde anterior a posterior, desde la meseta tibial a lo que es cóndilos femorales, sí, generalmente se rompe lo que es la inserción anterior. Otra patología, la osteocondritis, que generalmente es una lesión de lo que es toda la meseta tibial. Hay una pequeña necrosis de lo que es toda la vascularización de esa zona, entonces se genera una osteocondritis, que es un proceso inflamatorio con un desgaste articular. La artrosis, bien clara, y lo que es la lesión de los meniscos, claramente se ve en la figura. Las pruebas, rango de movilidad, todo lo que hablamos anteriormente, rango de movilidad activa y pasiva, evaluación de la fuerza muscular, una evaluación neurológica, que es cómo está el reflejo patelar. Vieron que uno se sienta y golpeás acá, ¿sí? Es el reflejo patelar, bueno, ese es el reflejo patelar, ¿sí? Claramente que si va a hacer ese tipo de evaluación, cuando no hay reflejo patelar, hay una lesión a nivel de rodilla. En este caso, generalmente son lesiones meniscales. Pruebas ligamentarias, hablamos del cajón anterior y posterior, que es el Ashman, que hablaba recién, que es una posición que yo fijo en la rodilla. En pacientes de decúbito supino, con una flexión de 30 grados de la rodilla, y yo desde lo que es pierna, una tracción anterior, ¿sí? Y vemos qué cajón o qué laxitud hay, siempre comparándola con el lado sano. Entonces eso me va a dar parámetros si hay una lesión de cruzado anterior en ese caso. Seguimos con las evaluaciones, choque rotuliano, test de aprehensión, son distintos tipos de test para evaluar cómo está la rótula. Si está desplazada hacia el lado interno, si hay un desplazamiento hacia el lado externo. Bien, seguimos con distintos test, evaluación de rótula, vamos a pasar por arriba. Los desplazamientos de la rótula, vamos muy rápido para llegar a la parte de rehabilitación que no quiero. ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Estamos, sí? Desplazamiento de la rótula, lateral o medial, ¿sí? Hasta ahí la imagen, se viene el gráfico, si va hacia un lado o hacia el otro, la posición normal y los desprendimientos laterales. Esta es la posición normal de la rótula, va bien sobre la cordera bicipital, sobre el centro o la interlínea articular. Posición normal, y acá tenemos desplazamientos mediales, ¿sí? Y los desplazamientos medial y lateral. Y acá tenés cuando se hace más oblicua la rótula. Es decir, esta es la normal. Hay un desplazamiento y esto es más oblicuo. Son distintas posiciones que pueden pasar cuando hay una displasia de rótula. Bueno, desplazamiento de rótula estamos con lo mismo. Subluxación, que es similar a lo que estuvimos viendo recién. Traslación de la torsión anterior de la tibia. Bueno, esto vamos a pasar por alto porque es muy fino. ¿Se va entendiendo o muy... No, más o menos va... bueno, vamos a focalizar un poquito más. La subluxación de rótula, que es lo que vimos anterior, cómo se desplaza la rótula hacia un lado, hacia el otro, ¿sí? Se va en zona un desplazamiento a nivel cefálico o a nivel caudal. Son los desplazamientos o laterales, ¿sí? Los desplazamientos rotulianos. Tratamiento kinésico. Los objetivos de una rehabilitación: corregir factores predisponentes, que es el vasto medial único, ¿sí? Prácticamente hablamos de lo que es el cuádriceps. ¿Está? Entonces, prestar mucha atención en cómo están los cuádriceps, hipertrofiados, atrofiados, ¿sí? Disminuir el dolor y la inflamación. Eso es fundamental en una luxación de rótula. Yo no puedo hacer en mi consultorio un movimiento si no tengo desinflamado y no tengo un mínimo dolor. ¿Por qué? Porque cuando yo genero algún tipo de movilidad, automáticamente el paciente, aparte uno lo ve, pero cuando yo intento doblar, el paciente no te putea, pero está cerca. Recuperar, bueno, una vez que bajas el dolor y la inflamación, tenés que recuperar la movilidad. Y las recidivas, ¿saben más o menos lo que es las recidivas? Las recidivas es cuando vuelve a pasar, es decir, me provoqué un esguince, no me curé bien, no hice una buena rehabilitación, no hice un buen trabajo post-consultorio, post-entrenamiento, se vuelve a lesionar. No hiciste kinesiología, en un mes ando perfecto hoy, salgo, voy corriendo porque salí a correr, pisé una piedrita, me volví a torcer y el dolor es como si fuera un esguince de tercer grado.
¿sí? Entonces la recidiva es cuando vuelve a pasar y genera aún mayor lesión. Por eso es importante prevenir las recidivas, y para prevenir las recidivas es importante lograr un buen tratamiento kinésico, porque si no el tablillo queda muy inestable cuando hablamos de lesiones de 15 de tobillo. Bueno, hablamos del ángulo Q, que son las mediciones. Está muy excesivo el ángulo Q, muy lateralizado. Hay una hipoplasia femoral. La hipoplasia femoral es cuando hay alguna dificultad genética o congénita en el crecimiento del hueso. ¿Sí? Eso es una hipoplasia femoral. La anteversión femoral es cuando el pie, el fémur está desplazado hacia adelante, que es una anteversión. Cuando va hacia atrás es una retroversión. ¿Sí? Una debilidad del vasto interno, un componente más del músculo cuádriceps, y una retracción del tensor de la fascia lata, que es el músculo más lateral. Subluxación de rótula, bueno, los campos de radiaciones que es importante, la magnetoterapia, que va a ser muy importante en este tipo de lesiones, en este caso buscando desinflamar toda la zona a trabajar, mejorar todo el componente de los tejidos blandos, ¿sí? Y ayudar a toda la regeneración de esos tejidos. Bueno, la electroterapia para fortalecer en caso de que haya una inestabilidad, hay un hipotrofismo marcado, se hace electroterapia con estimulación analgesia y la utilización en algunos casos de ultrasonido. La kinesioterapia, acá ya hablamos, lo otro es agentes físicos. Nosotros también usamos el consultorio como primera situación dentro de un consultorio. A mí me parece muy importante también, por lo menos a mí, esta parte, la kinesioterapia. Que la kinesioterapia es, nosotros usamos el cuerpo sobre el paciente. ¿Sí? Es decir, yo evalúo al paciente cómo está. Yo lo palpo, yo lo toco, me meto con el paciente. Entonces voy a poder registrar todo eso. Si yo no toco al paciente, eso no lo registro, porque no logro contacto. Vos ponés un aparato de magneto, todo dice, bien, te metemos el tubo, ¿y qué hace el tubo? Bueno, ese tubo es muy importante para un montón de situaciones. Bueno, está bien. Y la idea después de ese tubo, después de 30, 45 minutos, recuerdo la lesión que tuvo, esto. Porque esto yo voy directamente a trabajar sobre el paciente, que es la elocación de un retináculo, que es un vestigio de un músculo. Si una lesión muscular, trabajo sobre ese músculo, lo palpo, lo masajeo, le hago un trabajo hipercéntrico, lo hago cargas, lo voy viendo. La movilidad, fortalecimiento del cuádriceps, el vasto medial oblicuo y un taping rotuliano en caso de que haga falta hacer un taping para su vida cotidiana. Bueno, acá están los taping, temas para otro momento, están muy buenos. Perdón. Sí, Daniel. Taping son esas cintas. Claro. Quería preguntarte de eso porque cada vez más se está usando muchísimo. ¿Y quién determina esa cinta? ¿El deportista o el kinesista? Generalmente cuando hablas de alto rendimiento tenés médicos ahí encima del deportista en sí. ¿Cómo funciona la cinta esa? ¿Qué hace? Esa cinta lo que hace es sostiene. Viste que yo hablaba de los desplazamientos rotulianos, hacia uno hacia el otro. Bueno, lo que te va a hacer es, supongamos, un deportista de alto rendimiento tiene una dificultad en el vasto externo. ¿Sí? Porque cuando vos haces el gesto de frenar para un cambio de visión un tenista, hay dolor. Al haber dolor está inestable y me desplaza la rótula. ¿Qué haces vos? Con el taping fijas la rótula para que no se desplace hacia los movimientos laterales. Son vendajes muy específicos, muy bien hechos, porque yo he hecho 2 o 3 han andado después no me han resultado nada. Pero bueno, los tipos que lo hacen son ortopedistas. Peláez es uno que yo conocí, que es muy bueno, que también está en la selección argentina y hace ese tipo de vendaje y dan unos resultados bárbaros. Por eso se usan mucho. Pero los rugbyers. Te valora la consulta. Perfecto. Bien. Subluxación, seguimos. Lesiones meniscales, vamos de rápido. En ese gráfico marca el tipo de lesión en asa de balde, cuando se lesiona un menisco. ¿Sí? Fíjense ahí la ruptura de eso blanco, cuando se lesionó el menisco. La lesión meniscal. La lesión meniscal, seguimos. Funciones de los meniscos, cómo trabajan los meniscos rápidamente, distribución de las presiones. Es decir, cuando hay un apoyo femorotibial en el apoyo, hace que no contacte
borde inferior del fémur con borde superior de lo que es tibia, amortigua, ¿sí? Y genera eso, la distribución de la expresión de las cargas. Fíjense lo que dice, fuerza y área. O sea, la fuerza que va a impactar entre una articulación y otra va a ser mínima, o sea, va a ser repartida. Congruencia articular, eso es lo que genera la función de los meniscos, es lo que hablábamos recién, y el ligamento oblicuo posterior, fija el corno posterior, bueno, eso es un poquito más fino, vamos a entrar ahí en detalle. Lesiones meniscales, más habitual el menisco interno, y ahí voy. Cuando generalmente, y lo han escuchado, cuando uno se lesiona el ligamento cruzado anterior, por la mecánica de lesión que es esta, el pie pivot, el pie shift que se llama, genera una presión lateral con hacia adentro, lesiona ligamento cruzado anterior y arrastra siempre el menisco interno. En el 90% de los casos, diría yo, siempre lesión meniscal. Pueden afectarse el cuerpo meniscal, el asa de balde, como hablamos recién, que es el gráfico, los desgarros o los cuernos. Que cuando hablamos de los cuernos, el menisco tiene forma de media luna y forma de herradura. Entonces, generalmente los cuernos se les llaman a los bordes laterales de los meniscos. Eso se llama los cuernos del menisco. Bueno, en personas jóvenes pueden llegar a suturarse las lesiones, que es lo que se llama sutura meniscal, ¿sí? En zona vascular. A ver, rápidamente. El menisco tiene una muy buena zona vascular hasta el borde más externo, ¿sí? Hasta el borde de afuera. Si yo tengo una lesión del menisco externo, se me lesionó, me va a vascularizar más sobre el centro de la rodilla y no sobre el borde lateral, ¿sí? Entonces, generalmente es donde ahí se rompe el menisco porque no tiene vascularización. Entonces se lesiona. Esto requerirá de una estadía sin descarga de peso aproximadamente durante 4 semanas. ¿Cuándo es una sutura meniscal? Síntomas, dolor en los lados de la rodilla. Bueno, al intentar movilizar la rodilla, el dolor se manifiesta en el hueco popliteo, atrás. Generalmente lesión de meniscos atrás. O más raramente en la parte anterior, lo que es interlínea articular. Manifiesta mucho dolor ahí o más lateral también. Sensación de fallo articular, ¿se acuerdan que hablamos del se me traba la rodilla? El crack, bueno, eso también es una lesión meniscal. Los crujidos, el crack, exactamente, es muy característico para hacer, digamos, para hacer que esa subjetividad no sea tan subjetiva, sería un poco de palabras, pero para que se entienda. La aparición de hidratrosis, la rodilla hinchada. Viene la rodilla hinchada, líquido en la rodilla, siento como si estuviera líquido, ¿sí? Eso es una posible lesión meniscal. El asa de balde, que hablamos, que es justo donde sea una asa de balde, en la menisca, bueno, esa es la forma, ¿sí? Suelen darse bloqueos articulares, lo que hablábamos recién. Bueno, las causas, lesiones degenerativas, personas por encima de los 50 años, los mecanismos combinados de giro y flexión de rodilla, es decir, pie pivot, pie shift y hago esto, ¿sí? Pollo, giro y quiero salir. En ese momento, ¿no? Se siente crack. Medio complicado. Lesiones meniscales, ahí están. Artroscopía, hoy en día se realiza menisectomía parcial de la zona lesionada. Donde llega menos irrigación se rompió. Se saca mediante artroscopía ese tipo de artículos, se sacan de esa zona y se hace una sutura. Ya está lo normal, ahí está lo lesionado y con artroscopía. Lo que tiene a veces es que, fíjense que acá queda mucho espacio libre, ¿sí? Y el menisco sostenía el apoyo, o sea, repartía fuerzas, ¿sí? Generaba estabilidad y vos perdiste una parte ahí. Entonces suelen hacer pacientes con alto rendimiento al tiempo tienen que operarse otra vez. Tratamiento kinésico, objetivo, disminuir el derrame articular, líquido, inflamación, minimizar el dolor, bajar el dolor, campos magnéticos, crioterapia es muy importante para bajar la inflamación, yo uso mucho el frío, me da muy buenos resultados, estabilizar la rodilla a través de la musculatura, fortaleciendo, ¿sí? Fortalecer mucho, cuádriceps, los distintos tipos de los cuádriceps, vasto interno, tensor de la fascia lata, en fin, varios músculos, normalizar la movilidad y recuperar la marcha normal. Esos son los objetivos bastante rápidos para que se entienda. Las lesiones meniscales, tratamiento kinésico, paciente sometido a artroscopía simple. En deportista, la vuelta al deporte lleva aproximadamente 4 semanas, un mes. ¿Sí? Hemos tenido casos que hicieron en menos de 3. Follow-up, el follow-up es la vuelta al deporte. Es necesario apresurarse. Vuelvo a insistir, yo de mi amateurismo
absoluto, prefiero que sean 4 semanas. Yo prefiero que sean 4 semanas y no 3. Porque el de 3 no hace nada, vive del deporte, vive nada más que eso, entonces lo tenía de 4 la otra vez con la rodilla, en su casa con la compu, con la mano puesta. Eso acelera el proceso cicatrizal. Acá no lo tenemos, entonces tenés que demorar algo más. Y el El paciente, que puede, el que quiere demorar algo el más. paciente, No, te el quema el paciente cerebro. cuesta 60 millones Te de quema euros. o ni hablar. Pero el amateur te dice, puedo volver, y puedo volver, y puedo volver, y vos decís, no, no, y no, vuelve. A veces, algunos otros. Pero bueno, eso de Batistuta. El tobillo. El tobillo que No jugó pudo. 20 años infiltrado, Ahí nosotros en su momento sin saberlo lo disfrutábamos y ahora el tipo casi no puede caminar y es de silla de ruedas. Literal. Es un ejemplo claro de no manejar por la guita. Claro. O sea, si vos te pones a ver en definición, digamos, en el sistema en el que están rodeados este tipo de profesionales, es así. Había mucho que perder, se paraban, mucho. Las consecuencias son estas. Y tienen cuánto, 40 y pico años, 50 años. 69. Bueno, tratamiento kinésico de lesiones medicales. En la primera semana puedo utilizar muletas. Protocolo Price, en una definición en inglés, que es reparación, ice en hielo, compresión y elevación. Me falta la primera letra. Que era el protocolo Price, no me voy a acordar, proteger. La protección, el reposo, el hielo, la compresión y la elevación. Es un protocolo que uno tiene en cuenta a veces cuando es una rehabilitación de esta característica. Se busca rápidamente la movilidad, se respeta el límite del dolor. Fundamental respetar el límite del dolor, porque yo no respeto el límite, el paciente no me va a hacer nada. Moveme, me duele, y vos decís, moveme, y te duele, moveme, me duele. No puedo, porque no aprovecho la sesión o el tiempo que tengo con el paciente ahí para que mejore. Entonces, buscar siempre opciones. A veces vas más lento, porque vas más lento, no respetás un protocolo. Pero es importante para llegar a esto. Yo necesito llegar a que el paciente, dentro de un protocolo de 4 semanas, se le vaya a unas 5, no más. Porque se pone ansioso, te empieza a preguntar cuándo vuelvo, cuándo puedo volver a hacer lo mío, cuándo puedo jugar, en fin, un montón de situaciones que te van. Fisioterapia antiinflamatoria, magneto, bioterapia, ahí está, láser, electroestimulación de cuádriceps isquiotibiales. Muy importante para la estabilización de las lesiones meniscales. Fortalecer mucho los cuádriceps y los isquiotibiales para evitar o amortiguar los golpes en la articulación de la rodilla. Tratamiento kinésico de lesiones meniscales, lo que estamos hablando, primera semana, marcha normal, fortalecimiento isométrico, fortalecimiento dinámico. ¿Alguno tiene idea de lo que es el fortalecimiento isométrico? Bueno, el fortalecimiento isométrico son movimientos que a uno se le da sin trabajos de palanca articular. Es decir, supongamos yo quiero hacer un movimiento del cuádriceps. En la primera etapa, que es la primera semana, bien digo, es la primera semana del movimiento o de trabajo kinésico. Entonces, ¿qué hago yo? Hago una contracción isométrica y le digo al paciente, generalmente pongo, en el caso mío, pongo un rolo posterior, le digo contraeme el cuádriceps. Entonces me hace una contracción ahí, sostenida para fortalecer, lo puedo ayudar con electroestimulación, hago una contracción sostenida, siempre arriba de 10-11 segundos, para no mandar mucha información al cuádriceps, mantengo y aflojo. Es lento, es aburrido, pero es muy importante. Hago la pausa minuto, puede llegar un poquito menos, vuelvo a hacer la contracción y hago repeticiones. Eso se llama contracción isométrica. ¿Sí? Y el fortalecimiento dinámico ya tiene que también este ejemplo claro. Fíjense, ahí lo digo, está. Y el fortalecimiento dinámico tiene que ver con hacerme la contracción, levantarme la pierna y bajo. Entonces trabajo el isométrico más el dinámico. ¿Sí? O sea, potencio o refuerzo al isométrico. Bueno, segunda semana, movilización de portales, habla de la parte de las cadenas articulares y ejercicios de cadenas, los profes saben, cadena cinética cerrada y cadena cinética abierta. El ejercicio de cadena cinética cerrada tiene que ver con la primera etapa de una rehabilitación, donde el ejercicio de cadena cinética cerrada yo siempre lo comparo con las estocadas. Tomo punto fijo en el piso,
una carga ahí y genero este movimiento. Es decir, el pie, que es el punto más distal, toma punto fijo y genera una flexión. ¿Tá? Entonces, ¿qué hace? A mí, desde una rehabilitación, no me genera tanta tracción en la inserción, o en este caso del menisco, yo estoy hablando del ligamento, pero en el menisco, no me genera tanta tracción en la articulación, que es distinto cuando yo hago una cadena cinética abierta, me voy a una cuadricera y hago esto. ¿Se entiende la diferencia? En cerrado y abierto. Entonces, y esto es fundamental en un cruzado. Yo en un cruzado necesito puntualmente arrancar una cadena cinética cerrada. Fundamental. Porque yo tengo un injerto, tengo un autoinjerto. Entonces yo no puedo automáticamente en ese paciente hacer esto. Porque el traumatólogo me va a volver loco, porque me va a putear, porque me va a decir, para flaco. Entonces lo que se hace primero es trabajar siempre con isométricos y con cadena cinética cerrada. ¿Sí? Cuarta semana, después de cuarta, quinta semana y sale, ahí arrancas con cadena cinética abierta. Propiocepción. La propiocepción es en los gráficos, lo han visto, los BOSU o las ceniferas, ¿sí? Trabajos propioceptivos. Combinamos, no entra en detalle, pero así es combinación. Propiocepción con trabajo isométrico, supongamos, en un militramo. Vos te parás y haces equilibrio. Entonces con eso genero ejercicios propioceptivos. ¿Qué hago? Cargas en la rodilla, trabajo sobre el menisco, potencio el cuádriceps, genero estabilidad. ¿Sí? Después tenés variables, manos, pelota, ojos, y vas variando en la dificultad del ejercicio, digamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Trabajo en todos los grupos musculares. La hidroterapia es importante en una rehabilitación, muy importante la hidroterapia. Trabajo en pileta porque siempre lo marcó un profe. Lo comparativo, supongamos, a mí me gusta hablar del cruzado anterior porque está bueno, el cruzado anterior con hidroterapia y sin hidroterapia. O sea, digamos, vas por lo mismo, pero en la hidroterapia generalmente es un poquito más rápida la rehabilitación. Porque vos trabajás sin gravedad. No tenés gravedad. Y al no tener gravedad es más fácil los movimientos. ¿Se entiende? Porque una gravedad es más difícil. Sin gravedad, exacto, está genial. Porque aparte el paciente lo va a sentir, entonces te gana tiempo, te gana movimiento que no lo podés hacer acá, tenés que hacer cadena cinética cerrada, propiocepción, entonces saltes algunas etapas que las ganas con el agua. Lesiones meniscales, tercera semana, movilización de portales, ejercicios ya en cadena cinética cerrada y cadena cinética abierta, propiocepción con elementos, trabajo de todos los grupos musculares, trabajo de flexibilidad, comienza a trotar. Tercera semana, ¿se acuerdan que dijimos que era 4? Ya en la tercera tenés que estar ahí con esto. Protocolo, y sí, hablando de consultorio, me pones un poquito más lento. Pero bueno, para tener una referencia siempre está bueno. Sí, campo de juego. Aquella es una máquina isocinética. Una máquina que, bueno, está muy buena, que es para evaluar mediante vectores y demás. Te mide el fortalecimiento, la medición, cómo va el músculo, en qué etapa estás. O sea, eso lo tienen clubes. Tratamiento kinésico, bueno, cuarta semana adelante, continúa con trabajo de fortalecimiento y propiocepción, cambios de lo que hablábamos recién, cambios de ritmo, lateralizaciones, saltos, giros, ya vas ajustando y más en campo de juego, ahí están los gráficos. ¿Sí? Ya empezás a jugar con los movimientos laterales, cargas unipodales, ¿sí? Cambio de reacción, vas para un lado, freno y voy al otro, ¿sí? Con materiales, con elementos, toco abajo y voy para darle cargas, ¿sí? Vas jugando mucho con eso. Lo ideal es hacerlo ahí, ¿sí? Es ahí, pero bueno, uno de los recursos. Pablo, Sí. y todo eso que hacen en la última semana deberían hacerlo antes de la lesión para prevenir. Ni hablar, para evitar esto, ni hablar. Porque por ahí te encontrás con corredores o algo que solamente corren. Y Es importante lo preventivo. todo lo que tienen que hacer rehabilitando para que no les pase eso. No tenemos logro nosotros, pero lo preventivo está bueno. En realidad está genial. Está genial. Lo preventivo es muy importante y lo remate es muy importante. Pero bueno, no sé, no tanto, por favor. Esguince que está de la rodilla. Bueno, el esguince rodilla. El esguince es una torsión de la rodilla. Muy rápido, pues.
Primer grado, leve edema, ligamento lateral interno, dolor en los 3-5 centímetros proximales del ligamento lateral del ligamento lateral interno, movilidad normal o levemente disminuida, no hay éxito de los test. Los test tienen tope y un endpoint, un tope en los movimientos de maniobras que se le hace. Segundo grado, puede lesionarse cápsula y meniscos con la consecuente hemartrosis o hidartrosis. Es líquido y sangre. Dificulta la marcha, le cuesta apoyar el talón en el piso. Cuando yo hago esto, la rodilla se dispara, porque se distendió algún ligamento lateral. Movilidad disminuida, cuesta hacer un trabajo de flexo-extensión. Tercer grado, derrames difuso por lesión de cápsula o elementos retrocapsulares. Digamos, acá lo que se determina es que en la cápsula articular, digamos, hay elementos que a vos te miden, cuando vos haces la palpación o el trabajo de aprehensión, hay mucho movimiento de la rodilla, ya sea antero o posterior. El paciente refiere que se le va la rodilla, ahí está, que es la inestabilidad. Movilidad disminuida, como hablamos recién. En el privado puede aparecer subluxación tibial, ya es mucho más fina la lesión, más importante. Tipo de inestabilidad, medial, lateral anterior, posterior, que son los ligamentos LLI, ligamento lateral interno, el ligamento lateral externo. En la inestabilidad, cuando va anterior, que la lesión es ligamento cruzado anterior, y cuando va hacia atrás, el cruzado posterior. La anterointerna, ligamento lateral interno, con menisco interno. ¿Se acuerdan que yo le hablé de la lesión del cruzado anterior? ¿Con qué arrastra siempre? Con una distensión del ligamento, en algunos casos, y el menisco interno. Bien, vamos. Los bostezos, estas son las maniobras que yo le hablaba, puede haber cajón anterior, cajón posterior. Esto no lo tengo yo porque son todos videos que nos mostró el profe en su momento. Cajón posterior, son dos gráficos, todas imágenes, que los que explicaba yo recién, que se los comenté. La maniobra de Lashman, que es la maniobra para ver cómo está en supino, hacer la pierna hacia arriba y hacia abajo, ver cómo está el bostezo, el pivot shift, que lo dije recién. Pivot shift otra vez. Ahí está, lesión de ligamento cruzado anterior, muy rápido. La cirugía no es siempre el único recurso para solucionar una inestabilidad. Hablamos de inestabilidad de los esguinces. El tratamiento, ahí está lo preventivo. Cuando hablo de prevención, es muy importante para evitar esto. Muy importante. Características del ligamento cruzado anterior. Fíjense cómo trabaja, ¿sí? Cómo se mueve y cómo trabajan los puntos de inserción del ligamento cruzado. Tiene varios tipos de fibras. Se tensa la extensión, las fibras posterolaterales, aquí atrás, y en la flexión las fibras anteromediales. La medida de lo que tiene que ser un ligamento cruzado, entre 38 y 40 milímetros de largo por 10 milímetros de ancho. El mecanismo lesional, ¿se acuerdan que les conté recién cómo se lesiona? Más rápido. Y otra que generalmente es poco frecuente, que es el traumatismo por hiperextensión, el género recurvatum, cuando va la pierna hacia atrás por algún impacto directo en la cara anterior de la rodilla. Seguimos. Esto lo que por acá no se ve, es la lesión de la hice en el 15 rodilla, fue un cruzado anterior, si no me equivoco. Las alternativas quirúrgicas no entran mucho en detalles, pero es hueso, tendón, hueso. El hueso, tendón, hueso se saca un vestigio del tendón patelar o el tendón rotuliano mediante una sierra, digamos, y un bisturí mecánico. Se saca un pedacito del tendón patelar, ¿sí? Y se vuelve a reinjertar reemplazando lo que es el cruzado anterior. O sea, se saca del tendón y mediante cánulas que van desde la dirección que va del cruzado anterior, es decir, desde meseta tibial a cóndilo, se perfora y se hace el reinjerto de ese tendón patelar. La de Lindemann es muy poco frecuente y las dos que se varían mucho es la de semitendinoso recto interno. La de semitendinoso recto interno se saca un pedacito de músculo de lo que es el isquiosural, ¿sí? Se saca ese pedazo y se reemplaza el ligamento cruzado anterior. Las dos son variables. Yo tuve la suerte de ver una cirugía de Juan Quintero, un compañero de básquet, con un traumatólogo de Rosario,
que me invitó a la cirugía, y el médico decide a veces qué abordaje terapéutico hace, si hace un HTH, el hueso tendón hueso, o semitendinoso recto interno. Entonces yo cuando estaba ahí en quirófano, le pregunto si me llamó la atención por el tipo de abordaje, porque el abordaje que voy a hacer entre una y otra son distintas. Cuando yo hacer el abordaje de lo que es con Neuwen, me viene para atrás. Yo pensé que me iba a hacer una anterior, que generalmente dicen que se le da un poco más de larga vida. ¿Qué pasó? Lo que hizo él es, al ser un pibe de Lisandro Nardini, el médico, trabaja en el MAPASI. Al ser un pibe joven y de una contextura física muy grande, decidió hacer la HTH por el futuro que va a tener ese injerto, o ese autoinjerto. Eso está bueno. La estadística, bueno, esto es más estadística. La cantidad de pacientes rehabilitados, esto lo hizo el Chino Fernández. El 88% masculino, 900 pacientes, el 12% femenino, 122 pacientes. De los 1022 pacientes, la HTH, hueso tendón hueso, 38%, fueron 798 pacientes. La de semitendinoso 15%, 153 pacientes. Y la de Liedemann, bueno, es la más baja. Esto lo pasa por alto, pasamos por alto. La de tenor rotuliano que les conté recién, ¿sí? Que es casos de elección de tenor rotuliano, deportistas jóvenes con gran inestabilidad. Por eso yo le pregunté por qué no hacía esta. La de que yo le conté de la de semitendinoso. Y que me dijo con una contextura física muy grande. Operación de tenor rotuliano, que es la semitendinoso, menor rapidez de retorno deportivo, de 6 a 10 meses. De 6 a 10 meses. Viene al cuarto mes, ¿cuándo puedo volver a la cancha? Entonces vos tratás éticamente de comentarles por qué no podés volver, no explicarlo, tratás de explicarle desde un diálogo correcto y concreto por qué no podés volver. No vuelvas por esto y por... No vas a entrar en detalles. No vuelvas por esto y por esto. A la semana. ¿Cuándo puedo volver a jugar? Te volvés a repetir. Y así. Y si no, viene Pablo atrás. Dice, licenciado, ¿cuándo puedo...? Bueno, y de estos tenés un montón. Pivo negativo puede dar rigidez, no disminuye potencias isquiosurales con elementos de osteosíntesis, trastornos femoropatelares, que son los trastornos a veces lo que pasa en la rótula, y una evaluación objetiva de la operación. Reconstrucción, esto es una... Vamos a seguir. Ahí está, ahí mediante un video explica cómo es la cirugía. Rehabilitación, acá terminamos, rapidito. Objetivo del tratamiento, el restablecimiento psicosomatofuncional en el menor tiempo posible, respetando los tiempos fisiológicos. Es lo que decía recién. Vos tenés que ir trabajando sobre una lesión de un cruzado, sabiendo el protocolo y los tiempos, que son entre 6 y 8 meses, al final esto dice que son más también, pero siempre tenés que ir tratar de ganando en semana a semana trabajos de rehabilitación, de movilidad, de fortalecimiento, porque si no el paciente, ¿qué hace? No mejoré nada y no veo logros, pero estoy igual. Mirá cómo tengo la pieza, son preguntas frecuentes que te dicen cuando vienen. Entonces hay que ir tratando de, en esa semana, exigirlo, ver las respuestas que él te da, frenar el tratamiento o le das un paso más. Por eso es importante el restablecimiento psicosomatofuncional. De acá, de lo sensitivo y de lo funcional. Ya está, progresión de la rehabilitación. Esto es lo que nosotros siempre tratamos de hacer siempre. ¿Sí? Venimos de abajo hacia arriba, es una pirámide. Movilidad y fuerza, objetivos fundamentales de una rehabilitación. Propiocepción, ahora que hablamos de trabajos de equilibrio, coordinación, mini-tram y demás, son ejercicios propioceptivos. La resistencia, aumentar la graduación de tratamiento. Al trabajo propioceptivo le agregas peso, le agregas dificultades. Entonces va acelerando el trabajo rehabilitador. El gesto deportivo, eso está bueno. Un deportista después de X tiempo que empieza a trabajar sobre el gesto de movimiento. Sí, bueno, un jugador de vóley, bueno,
haceme el gesto del defensor. Entonces, ese tipo de laburo. En consultorio, así de flexión. Bueno, haceme el gesto de salto. Entonces lo vas poniendo al tipo en trabajo a ver qué confianza logra con la pierna. Y cómo va repartiendo los pesos. Cómo va trabajando. Bueno, y como final de tratamiento, la vuelta a la actividad deportiva. Técnicas quirúrgicas, es lo que hablábamos recién. Fuerza en el ligamento cruzado anterior durante las ABD. Son mediciones en Noyes que se llaman. Eso lo hicieron algunos profes que están ahí abajo. Gente muy grosa. Que bueno, no vamos a entrar en detalle porque son mediciones muy específicas en lo que son las fuerzas del ligamento cruzado anterior. Los tornillos. Pablo, lo que vos decís, a ver, son de las actividades De día a día. Exacto, que también se utiliza. Medir esto en cuanto a cotidiano. Cotidiano. Cuando ABD se llama exactamente, son actividades de la vida a día. Son los tornillos que se usan para distintos tipos de fijaciones. ¿Sí? El bone match, el endobottom son pequeños. Endobottom son botones quirúrgicos que se usan para el reemplazo de ese ligamento. Fijaciones. Ahí cómo están, cómo queda la rodilla. Los abordajes, como hablamos recién, tendón patelar, fíjense dónde está en el tendón rotuliano. ¿Sí? Y la otra es más lateralizada, ¿te das cuenta? Por eso cuando yo lo que ven en el buen, ahí con Lisandro, él arrancó de acá, y yo pensaba que iba a arrancar de ahí. Y digo, puta, si es. Y ahí me explicó algo de, que a mí es un detalle importantísimo, que es la contextura física. Los abordajes, las etapas de cicatrización, muy importante, esto es muy importante. Por eso el tiempo que a veces viene con la férula y tiene que esperar tanto tiempo en arrancar, a rehabilitarse. Revascularización se da entre los primeros 3 meses. Pues, yo siempre lo marco y se lo cuento al paciente. Vos sacaste un tendón patelar, es decir, vos te sacaste un tendón y tenés que reemplazarlo por un ligamento. La función de un ligamento y un tendón no es la misma. Un tendón trabaja distinto a un ligamento. ¿Sí? El ligamento es más de fijación, el tendón es más laxo, se estira más. Entonces, por eso es importante respetar la revascularización, porque vos tenés que reemplazar de ese tendón, lo tenés que reemplazar en ligamento. Por eso son los 10 meses, 8 meses o 10, para que cumpla la función del ligamento. Ahí está, literal. Ahí está, me solucionaste la... Por eso el tiempo que es sí o sí básico. Exactamente. Y eso es importante remarcarlo, porque vos, el tendón tiene una capacidad elastina muy grande. En cambio el ligamento no, es un 5% a un 70 y pico de por ciento. Así fíjate la dimensión de la fisiología del tendón o ligamento. Protocolo de rehabilitación fisiokinésico, como vemos en el dibujito, pre y postquirúrgico, ahí vamos en lo preventivo. Es fundamental brindar al paciente toda la información acerca de cómo va a transcurrir la rehabilitación, las cosas que puede y no puede hacer, los dolores o molestias y los tiempos en que va a poder realizar las distintas actividades. Bien, el paciente cuando entra así con las piernas duras y duro. Y esto es lo importante. Mirá, vamos a hacer esto, vamos a trabajar de esta manera, vamos a hacer este tipo de laburo, vas a tener un dolor, no vas a tener dolor, te va a costar hacer esto, va a costar moverla, va a costar moverla. Entonces, darle tranquilidad en estas cuestiones también cuando van a hacer una rehabilitación. Ahí está. Desde el primer día todo lo concerniente a tiempos biológicos, dolor, actividades diarias, deportistas, ¿sí? Todo lo que hablamos recién. Es la mejor manera de que el paciente genere una buena relación con su terapeuta. Fundamental. Tremendo. No aseguremos o le digamos al paciente vas a estar 10 puntos. Es necesario desde el rol, por lo menos de mi parte, eso ahí. ¿Voy a quedar bien? Mirá, yo lo aprendí. Mirá, vamos a venir, es segunda vez que venís. Vamos a trabajarlo, vamos a laburarlo y vamos viendo. Cuando ese vamos viendo, entonces cuando vamos viendo vos sabés que a la 4ª semana está mejor. Entonces ya te cae distinto. Vamos mejor. Y vamos a darle, vamos mejor, vamos a darle que estamos bien, vamos a darle que venimos bien. Y seguir dando. Trabajar y remar y demás. Datos, la cirugía con semitendinoso en general tiene un postoperatorio menos molesto que la HTH.
por las limitaciones funcionales que hay, suele generar importantes hematomas, deja en desventaja los isquiosurales, bueno, en fin, nada. Información para el paciente, los datos. Bien. Información para el paciente. Advertir al paciente del dolor cuando flexione la rodilla. Anticipar los posibles dolores habituales. Explicar el adormecimiento sobre la cara externa de la rodilla. Es normal que vengan sin sensibilidad, que no tengan sensibilidad y que les duela. Comentar los tiempos para realizar la ABD, la actividad de la vida diaria, por ejemplo, bañarse, manejar, retorno laboral, ahí está lo de la ABD. Sí, es básico. Muchas veces no se refiere a vos pensás que volvés a hacer lo mismo. En realidad lo mismo lo vas a hacer, pero en otros tiempos. Correcto. Dentro de los quirúrgicos se maneja igual. El trabajo manual. El trabajo manual es muy importante, muy importante. Vos contactás ahí con, en este caso, la rodilla. Sí, realizar movilizaciones asistidas precozmente. ¿Se acuerdan? Voy sobre lo mismo. Movimientos suaves, movilizar hasta el punto que le duela o no. ¿Sí? Trabajar en gimnasio con crioterapia permanente, buscar rápidamente la extensión. ¿Por qué la extensión? ¿Se acuerdan que el semitendinoso es un músculo que va en el isquiosural? Vos sacás pedazo de tendón de ese músculo que lo tenés que reemplazar. ¿Qué pasa? Desgarrás el músculo. Vos lo desgarraste. Mecánicamente, pero desgarraste el músculo, sacaste un pedazo de semitendinoso. Entonces tenés que automáticamente, a veces cuesta más mejorar el desgarro que la lesión de ligamento. Entonces, ¿por qué cuesta mucho? Por eso dice buscar rápidamente la extensión. Porque tenemos que automáticamente mejorar el trabajito excéntrico del posterior, por el desgarro que tuvo. Ya termino, chicos. La rehabilitación precoz disminuye horas laborales perdidas, disminuye las complicaciones físicas, evita medicación innecesaria y evita movilizaciones bajo anestesia. Fundamental. Que vos tengas que movilizar diariamente, semanalmente una rodilla, porque si no lo lográs pasa eso, que se hacen adherencias, y cuando hay adherencias no las recuperas más. Tenés que ir bajo anestesia, mucho más traumático tener que mover una rodilla bajo anestesia. Protocolo, bueno, el distinto protocolo como hablamos recién, en las distintas semanas de trabajo, semana 1, sí, bueno, movilización pasiva continua, esto es todo lo que hablamos recién, acelera la retorsión de la hemartrosis, contribuye a disminuir la división del cuádriceps, mejora el umbral de dolor, etcétera, etcétera. Movilización pasiva continua, es muy importante un trabajo rehabilitador también. La pasiva continua es cuando yo hago un trabajo, el rehabilitador es un trabajo solamente yo. ¿Sí? Eso es movilización pasiva continua. ¿Sí? Un trabajo pasivo, el operado no hace nada. Crioterapia para eso, para evitar eso. Tiempo de aplicación, 20 minutos. Repitiendo varias veces al día. Yo generalmente trato de hacerlo entre 3 y 4 veces en una etapa así. Y 20 minutos. En el gimnasio trabajo con crioterapia permanente. Frío a morir. Formas de aplicación. Los Colpack, que son los paquetitos de hielo. ¿Sí? Hielo molido, siempre con protección y evitar el dormirse con la crioterapia colocada. Vos sabés que me puse hielo, estuve toda la noche. Sí, fisioterapia, hidroterapia, bueno, esto ya entramos en la parte más de. Bueno, hidroterapia y Osvaldo, la parte más rehabilitadora, y yo le hablaba de la importancia de una hidroterapia en la rehabilitación. Estos son todo lo importante, la rehabilitación precoz. ¿Se acuerdan que hablaba de la facilitación? Es más rápido cuando tenés gravedad. Bueno, acá lo produce el espasmo, es miorelajante debido a la temperatura. Brinda resistencia a los movimientos, pudiendo aumentar las cargas de trabajo. Si no tenés gravedad, vos aumentás los trabajos de rehabilitación. Hidroterapia, ahí está. ¿Sí? No tiene una creencia de hidroterapia. Genial. Protocolo de ligamento cruzado, semana 3, movilización pasiva y activa, extensión completa. Bueno, está semana 4, movilización activa y asistida. Ahí terminamos. Progresión de las cargas, necesaria la variación periódica de las cargas para lograr un estímulo adecuado. Los trabajos de fortalecimiento deben abarcar a todos los grupos musculares, todos. Si existe lesión parcial del cruzado anterior, hipertrofiar particularmente los isquiosurales. Son habituales la aparición de tendinopatías.
suelen aparecer en el momento de cargas, cuando vos empezás a trabajar el paciente, que aparezca una tendinosis rotuliana. Siempre, a mí me parece siempre. Con el Eli Cabrera lo laburé mucho, no fue un cruzado, pero fue algo similar. Y en la última etapa me pareció un ligamento, una tendinitis rotuliana, veníamos bien, pero empezaba a darle cargas, trabajos proprioceptivos, pliométricos y demás, y le dio una tendinitis rotuliana. Así que tuvimos que frenar la actividad, mejorar la tendinitis para después seguir con el trabajo rehabilitador. Progresión de las cargas, esto también son distintos tipos de casuísticas, de estadísticas. Progresión de las cargas también. Estos son conceptos en cargas, en repeticiones y distintos tipos de trabajo a los chicos de la salud. La prensa en poleas, en aductores y en aductores. Ejercicios básicos. Protocolo de incluso anterior, 5 a 10, fisio, magneto, ultrasonido, electroestimulación. Gimnasio, fíjense la etapa que estamos acá ya arrancamos gimnasio, evaluación diaria, aumento progresivo de la rutina. Acá ya pasamos a la etapa de los chicos, donde ya hay más trabajo de gimnasio y a veces cuando hay este tipo de dificultad, tendinitis por ejemplo, van y vienen. Hacemos nosotros y trabajan ellos con todo lo que comienza. Semana día 12, marcha atlética en cinta o campo. Fíjense ya la semana que estamos ahí, ¿no? Semana 12, bueno, comienza con trote, primero evolución isocinética. Bueno, ya termino. Ya estamos, estos son todos estadísticas. Mediante el aparato isocinético, es muy lindo, eso está muy bueno. Pero bueno, será por otro momento. 13 a 16, fisioterapia si necesaria. Ya más la etapa del gimnasio. Ya dejamos y pasamos tendinitis. En el caso que sea una tendinitis, ya trabajamos más lo que es la etapa del gimnasio compartida con el campo de juego. Ahí estamos. Fortalecimiento auxiliar excéntrico, entrenamiento de rehabilitación, trabajo de campo, incorporar tratamiento sistemático de fisioterapia y gimnasio, el trabajo regulado de los sistemas neuromuscular y cardiopulmonar. Ahí vamos combinado con los médicos de equipo, chicos. Con el fin de restablecer la función normal del deportista. Factor a tener en cuenta para realizar el trabajo de campo, déficit menor al 30% con respecto a la pierna sana. ¿Qué sería eso? Rango de movimiento completo, ausencia de dolor, patrón de marcha y trote normal. Que tendríamos que estar en el 70 o el 80%. Muy bien, se arrodilla en ese porcentaje para recién volver al campo de juego. Si tenemos un 60 o un 50%, seguimos el consultorio, seguimos el gimnasio, seguimos trabajándolo. Cuando estemos al 30% del tope, ahí recién le metemos garra, le metemos ritmo. Antes no, volvemos a los injertos. ¿Sí? Ahí cuidamos el tema de los injertos, es fundamental. Todo el trabajo de coordinación, eso ya es más también de lo que los chicos. Pliometrizar, lo que hablamos recién de los trabajos, progresión del campo de juego, marcha, trote, la progresión, marcha, trote, ¿sí? Aumento de velocidad y ahí recién vamos con las lateralidades. Vamos al balón y cómo responde. Vas viendo cómo respondió. Vamos a la lateralidad, mejoró. Vamos a los giros, cambio de dirección. Obstáculos, los medios obstáculos para saltear distintos tipos de trabajos. Los saltos y los gestos combinados. ¿Sí? Cabeza, patada, arquero, abajo, al otro lado, salto, abajo. Vas combinando todo el trabajo a nivel osteomuscular. Protocolo, semana anterior, 8 meses. Intensificar lenta, gradual y progresivamente el entrenamiento de la competencia. Sugerimos no volver a la práctica de deportes de contacto antes del 8º mes. ¿Por qué? Hasta el año se indicará trabajos de musculación hasta el año. Fíjense, o sea, vuelvo a volver al campo de juego porque mientras tanto vas laburando. Musculación, propiocepción, coordinación con estímulos semanales por lo menos 3 veces por semana. Bueno chicos, acá llegué yo. Pablo, una pregunta, no sé si corresponde a vos o a quién. Dale. El deportista lesionado hace todo el proceso de rehabilitación que vos hiciste
que vos explicaste, se le da el alta. Llega a volver a la competencia en el tiempo que haya demorado, que haya sido necesario. ¿Quién le trabaja la cabeza, o si depende de uno, para que cuando vuelva a repetir la acción que le provocó la lesión, no vaya con miedo? Bueno, es una combinación, es un equipo interdisciplinario. Equipo interdisciplinario. O depende de uno solo también. No, depende, o sea, vos te lesionaste, Sí. veniste a verme a mí, hicimos trabajo rehabilitador, yo lo combiné con Marito y con Tania, combinamos el ejercicio. Yo trabajo acá y trabajamos, nos vamos hablando, Sí. para que vos estés bien. Seguimos hablando. Mirá, chicas, hagan esto, la etapa que se terminó, mirá, fíjate, vas a seguir la etapa de gimnasio. El ligamento no está bien, no está óptimo. Yo necesito que vos sigas el trabajo en gimnasio. Vamos allá. Mirá, Marita, fortalezcámoslo. ¿Sí? Ese es el proceso. Ahora, Yo hice todo eso. perfecto. Y salió, Bien. supongamos bien. Perfecto. No quedé Volvé. 10 puntos como no me prometían, pero quedé 9 con él. Bien, volví a jugar. Volví a jugar. Volví a jugar. Por eso, ¿y cómo hago para que cuando en una acción de juego que se va a repetir el momento en el Si que estás yo bien, a ver, vos hiciste todo el trabajo para que no te pase eso. No, pero yo mentalmente voy La idea es que no te pase. Claro. La idea es que no te pase. Si te pasa, estamos complicados. O sea, no estamos óptimos. No, pero aparte, perdón, otra cosa. El protocolo tiene tantas variantes como pacientes tengan, porque todos no son iguales. Tu mente no es la mía, Correcto. tu dedicación no es la mía no es la de ella. Correcto, eso influye mucho. Yo tengo un paciente de 17 años, 18, que, bueno, de buen Quintero, y no está bien. Y tengo otro que anda bárbaro. Y llegó al mismo tiempo. Y está inestable, estoy seguro. Hicimos todo el protocolo. El otro anda bárbaro, porque funciona de otra manera, por lo social, por los umbrales de dolor que puede tener.